Doctor, vamos al tema de migración. Desde el 20 de enero de este año, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues entró en funciones, dijo que iba a hacer deportaciones masivas. Al país, a México, han ingresado más de 43,000 personas repatriadas. ¿Se puede considerar esto masivo? ¿Ha cumplido Donald Trump con esto que dijo de deportaciones masivas? No, no se ha cumplido totalmente, sobre todo por las cuestiones logísticas que implica todo el proceso de deportación, por el tema de la falta de recursos, por la relativa cooperación que han tenido con las autoridades estatales. Sobre todo hay que recordar que existen varias ciudades santuarios, California, en Texas hay algunas, entonces es muy complicada la cooperación. Yo pensaría que son los números normales, también hay que revisar los datos de cuántas personas han sido trasladadas al centro y sur del país, porque recordarás que uno de los temas complejos es que si se deportan a las ciudades fronterizas, vaya, pues los incentivos para tratar de regresar a Estados Unidos son muy amplios, sobre todo porque recordarás que se estima que cuando menos un 20 o 30, quizás un poquito más de los migrantes en situación irregular en Estados Unidos tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de origen mexicano, y eso pues implica redes familiares, laborales, por lo cual ellos quisieran reintentar una, dos, tres, hasta varias veces regresar al sueño americano, ¿no? Entonces habría que cotejarlos. También lo que ha sucedido es que a veces se incluyen en estas cifras personas que son detenidas en las fronteras y que, bueno, pues los regresan y también entran dentro de ese esquema, ¿no? Entonces habría que distinguir deportados a las ciudades fronterizas, pero también deportados trasladados al centro sur del país. Doctor, de esos 43,000 deportados, alrededor de 14,300 por ahí han ingresado a estos centros de atención a migrantes, sobre todo en 6 estados de la frontera de México, ¿no? Donde obviamente son deportados y son atendidos. En cuanto al funcionamiento de estos centros de atención a migrantes, se habla de quitar, de eliminar algunos puntos. ¿Qué opina usted? ¿Deben continuar allí instalados estos centros? Eh, pues mira, aquí lo interesante es que hubo un cambio en la priorización que dio el gobierno federal. Es decir, como se había generado una alarma de que se iban a generar una deportación masiva, se generó toda una política pública. Me parece muy interesante y necesario, sobre todo porque recordarás que la mayor parte de quienes llevan a cabo tradicionalmente un gran apoyo a las comunidades migrantes han sido las organizaciones de la sociedad civil a través de los albergues, etcétera. Entonces, en este caso hubo una priorización. Yo pensaría que se deben de mantener, quizás en un perfil mucho más bajo, sobre todo con esa expectativa. Hay que recordar que siguen pendientes un incremento en los recursos financieros por parte del Congreso, sigue pendiente un aumento del personal, las autoridades de Estados Unidos. Entonces, no se descarta que en el corto y mediano plazo se pueda dar una mayor deportación, cosa que yo lo dudaría, sobre todo porque pues hay estados y ciudades de origen con filiación republicana que requieren a los migrantes, ¿no? El caso de Texas, por ejemplo, un estado muy republicano, tiene cerca de 1.200.000 migrantes. Entonces, imagínate que les quites cuando menos un 5 o el 10%, ¿no? Afecta sus dinámicas locales y regionales transfronterizas. En más sobre migración, doctor, estamos platicando con el doctor José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte sobre migración. Se habla también que los arrestos de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron, esto en abril, doctor. ¿Esto a qué podemos atribuirlo? Quizá a que Donald Trump no ha cumplido por ahora con esta promesa de deportaciones masivas. Sí, se asocia un poco a eso. El otro, pues hay que recordar, Corina, que el papel de los traficantes de personas en este tipo de coyunturas no desean perder sus ingresos. Entonces, yo interpreto que tiene que ver con esos incentivos, tanto de los propios migrantes deportados a las fronteras, que quieren reingresar a Estados Unidos y pues, por las grandes ventajas. El otro es el papel, en este caso, que tienen los traficantes. El otro es que, pues imagínate, migrantes que huyen por situaciones de inseguridad, violencia, falta de empleo en sus países, pues lo que menos quisieran es regresar a sus países. Entonces, de ahí yo creo que eso es lo que explicaría
pues no aumento radical, ¿no? Pero sí cuando menos un aumento en comparación a las fechas de marzo. Y la otra es que, pues en un contexto de que está creciendo la economía de Estados Unidos, sobre todo en algunas ciudades de California, que hay más, ahí no hay tantas restricciones o un clima tan estricto en términos desde el punto de vista migratorio, vaya, pues los migrantes quisieran regresarse y sobre todo tratar de estar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parecería normal y aquí pues el reto es que, como lo hemos comentado otra vez, yo creo que en la coyuntura actual México tiene que exigir a Estados Unidos una nueva reforma migratoria. Yo creo que es uno de los principales desafíos del Estado mexicano en estos 4 años de la nueva administración. Muy bien, pues sí, repuntaron 17% casi en abril estos arrestos de migrantes otra vez en la frontera de Estados Unidos, la frontera sur. Estos son datos de CBP. Doctor, muchas gracias por acompañarnos como cada martes y lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Corina. Hasta luego. Buen día. Hasta pronto. Gracias al doctor José María Ramos García, investigador de El COLEF, por acompañarnos en Esquina Informativa.